Órale. Ahí se alcanzan a ver todos. Y ya. Sí, Judith, sí se ve. Perfecto, Sí se muchas ve. gracias. Qué amables, gracias. Esperamos tantito que cargue. Disculpen, tengo muchas presentaciones aquí guardadas, pero básicamente los cuidados de enfermería están encaminados principalmente a que el paciente eh, y el desarrollo del cateterismo durante las salas de hemodinamia pues sea eh, lo más llevadero, que no le genere ansiedad ni preocupación al paciente, tampoco al cuidador primario, porque muchas veces no solo tratamos con adultos, sino también con niños. Entonces es muy importante generarles ese ambiente gentil, no hostil dentro del área de trabajo, porque muchas veces en el área de hemodinámica, como bien se sabe, todo es tan dinámico que puede haber situaciones que lleguen a alterar el bienestar del paciente. Entonces es súper importante que como enfermería pues brindemos estos cuidados para que dentro del área de hemodinámica, antes de que ingresen a la propia sala, pues el paciente esté tranquilo y cooperador. Entonces, son bien las acciones que como personal de enfermería debemos de considerar para que haya un correcto desarrollo del estudio intervencionista. Estos van a estar encaminados propiamente a contribuir a una estancia corta, que es lo que hoy en día pues se está considerando como lo más apropiado. Esto es decir, que si tuvo un intervencionismo sin complicaciones, que pudo haber sido una angioplastía, que pudo haber sido una coronariografía, los propios cuidados sean encaminados para que sea una corta estancia, es decir, un día, unas pocas horas y después se vayan a casa. Obviamente también está el prevenir y detectar posibles limitaciones y complicaciones antes, durante y posterior al cateterismo. Asimismo, es importante brindar el apoyo emocional, como bien se los comenté, a los propios pacientes y a los cuidadores primarios. Los cuidados precateterismo cardíaco, básicamente yo los he puesto en la pantalla de esta manera porque creo que eh, bien nos dicen que lo que no escribimos no hacemos. Entonces, para mí también va más allá de lo que no escribimos propiamente en nuestra hoja de cuidados de enfermería, porque muchas veces los pacientes son muchísimo más abiertos con nosotros, que de manera directa vamos y nos presentamos con él, conversamos un poco para saber cómo están, calmar la ansiedad. Entonces, estos cuidados que como bien aquí están, van a estar como la presentación, valorar el ayuno, la propia preparación física, que es lo que vamos a ver dentro de esta presentación, una correcta anamnesis, los laboratorios, precateterismo, la propia papelería que manejamos, ya sea en hospitalización o cuando el paciente viene de ambulatorio, los medicamentos propios del paciente y los que se van a integrar a su vida diaria, los mismos dispositivos invasivos, llámese si llega un paciente con nosotros que tenga un balón de contrampulsación, que esté, por ejemplo, que esté intubado, todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Y muy importante y que nunca se nos debe de olvidar el consentimiento informado. La presentación del personal con el paciente, pues obviamente permite al cuidador primario que haya un ambiente de seguridad, disminuye el nivel de ansiedad en ambos individuos, tanto uno como propio profesional de enfermería, como con el paciente. No sé si en su área de trabajo, pero por lo menos aquí en el instituto, cuando son pequeños, niños pequeños, los padres pueden ingresar hasta el área de recuperación. Posterior a eso, ellos ya no pueden estar en la sala. Entonces, ¿qué es lo importante? Acercarse también al cuidador primario, presentarse, eh, hablar con el familiar, decirle que todo va a estar bien, que no se preocupe, cualquier información nosotros lo vamos a comunicar, pero es en ese momento donde ella ya no puede ingresar más allá de esa puerta y que por favor se despida del niño, que lo trate de calmar, no sé, cualquier cosa que también a ella le brinde alguna seguridad. Nos han tocado muchas veces que los propios familiares que les dan que la estampita, que la cadenita, que el collar. Simplemente que hay cosas que obviamente no pueden ingresar, sin embargo, se le puede decir al familiar que se pueden dejar en la camilla y sin ningún problema. Es importante también responder a las inquietudes del paciente y del cuidador primario.
Esto no lo debemos olvidar. Muchas veces son pacientes que ya han venido varias veces con nosotros y al final de cuentas ya saben cómo es este procedimiento. Sin embargo, no dejan de estar nerviosos, no dejan de estar preocupados, sus familiares también están y ya salió, qué necesita, cuánto tiempo más va a tardar, muchas cosas. Entonces, la presentación con el propio cuidador y el paciente van a ayudarnos muchísimo a nosotros a que el desarrollo pre y posterior al cateterismo también se lleve con mejor, que fluya todo de mejor manera. El ayuno óptimo para la realización de un procedimiento intervencionista debe ser de al menos 8 horas. Esto estamos hablando de un paciente adulto. El ayuno va a depender propiamente de la edad del paciente. No se vayan con el ayuno de 8 horas en un recién nacido. Obviamente, considerando que los recién nacidos comen cada 2 horas, cada 4, bueno, se podría considerar que el ayuno en este caso de pacientes, pues sería de 4, 2 horas, dependiendo, repito, la edad del paciente. Igualmente, habrá que saber si el paciente es diabético, si consumió sus medicamentos para la diabetes. Entonces, esto también aquí es donde hace la variación el cuidado de enfermería, porque bien nosotros podemos estar preparando al paciente, se nos omite a nosotros preguntar que es diabético, el paciente ya se tomó o se inyectó su insulina, estamos a medio procedimiento y el paciente ya empieza con complicaciones. ¿Y qué pasó? Nadie sabe, tomen una gasometría, vemos la glucosa súper baja y entonces empezamos con otras situaciones. La anamnesis, la comunicación encaminada a verificar el nivel de información y conocimientos del paciente y el cuidador primario sobre lo que se le va a realizar ese día. Como les comento, hay pacientes que ya saben a lo que van y van relativamente conscientes de que va a ser un procedimiento invasivo, que se va a invadir ya sea por la arteria radial derecha o por la femoral, etcétera, etcétera. Pero en el caso de pacientes, por ejemplo, con algún nivel cognitivo diferente, con alguna situación de lenguaje, que el propio familiar no sepa ni a qué va o que no le hayan explicado previamente a los médicos cuál es el procedimiento, empezamos con problemas porque el paciente se empieza a negar a hacer las cosas que nosotros necesitamos para prepararlo para su estudio. También esta anamnesis nos permite prevenir y detectar limitaciones, alguna limitación cognitiva, auditiva, verbal, que hablen otro dialecto y que el familiar no esté cerca de nosotros también nos limita porque obviamente no podremos tener una comunicación clara y asertiva con el paciente. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros no podemos decir al paciente, oiga, no se mueva, porque si no tiene, no habla español, pues ahí empezamos con problemas. O si ninguno de nosotros conoce la lengua del paciente o, por ejemplo, habla otro idioma, ahí empezamos a tener problemas, se complica el procedimiento, el paciente ya se quiere levantar, no quiere seguir indicaciones, etcétera, etcétera. Individualizar la permanencia de dispositivos que permitan al paciente la cooperación al no sentirse aislado y disminuir la ansiedad. Nos han tocado pacientes que requieren, obviamente, un auricular, que requieren los propios lentes. Hay pacientes que, por ejemplo, no tienen por ejemplo, nos tocó un paciente que tenía una prótesis ocular, entonces decía que él se sentía incómodo y no le era grato estar sin su prótesis. Entonces, que si se la podíamos dejar. Este tipo de preguntas hacia el paciente, cómo se siente cómodo, a la hora de que nosotros lo pasamos a la mesa, está bien, tiene alguna situación, eso también ayuda a nosotros a que durante el procedimiento no existan este tipo de limitaciones o en su poste, pues obviamente complicaciones. El consentimiento informado, esto se debe de realizar antes de colocar cualquier dispositivo, llámese una vía periférica, un dispositivo como tal invasivo como un catéter venoso central, una línea arterial, un balón de contrapulsación, cualquier dispositivo que se vaya a colocar para la propia realización del cateterismo, se debe de solicitar, obviamente, el consentimiento informado. Nosotros, enfermería, no podemos pasar al paciente al área de hemodinamia si nosotros no tenemos el consentimiento informado. Porque también nos pasa, es una urgencia, páselo, no pasa nada,
A la hora de la hora, bueno, estamos con el paciente, se realiza el procedimiento, hay una complicación. ¿Y dónde está el consentimiento? El paciente firmó para que se le diera RCP, no firmó, ¿qué pasó? ¿Quién va a ser el adscrito? Muchas situaciones pasan por no tener el consentimiento informado en mano y firmado por el paciente y todos los implicados. Asimismo, se debe de realizar esta firma del consentimiento antes de realizar la preparación física del paciente. Unos pueden decir, no pasa nada si yo lo paso y le hago la tricotomía. No pasa nada si yo ya lo canalicé. ¿Qué tal que en su momento el paciente, a la hora de que se le explica el procedimiento y tú ya lo canalizaste y tú ya le hiciste la preparación física, te dice, ¿sabe qué? No quiero. Oiga, pero usted ya firmó el consentimiento. No, nunca me lo dieron, nunca me han explicado, no sé qué es eso. Ahí empezamos con problemas e implicaciones legales. Mucho ojo con esta parte. En cuanto a la medicación, nosotros manejamos, como bien se los comenté, obviamente pacientes que vienen de consulta externa, pacientes hospitalizados y los propios pacientes de urgencias. Entonces, ¿qué hacemos con base a la medicación? Esto lo voy a dar de manera, digamos, pacientes ambulatorios, pacientes de urgencias. Aquí hay algunas variaciones. Es decir, por ejemplo, la medicación se van a suspender los anticoagulantes vía oral con al menos de 48 a 24 horas previas a su estudio. Esto hablando de personas ambulatorias. Los antihipertensivos no deben de suspenderse. Siempre nos llegan pacientes, llegan con presiones de 150, 180, 210. No, es que el médico me informó que no me debía de tomar ningún medicamento. Y le preguntamos, bueno, ¿hipertenso? Sí. ¿No se tomó nada? No, porque el médico me dijo que no me lo tomara porque debo de estar en ayuno. Hemos insistido mucho en esta parte con los médicos porque ellos, su finalidad es pasar al paciente, sea como sea, al intervencionismo. Pero muchas veces descuidan estas partes, que son hipertensos, que son diabéticos, que por ejemplo tienen alguna arritmia. Entonces este tipo de medicamentos no deben de suspenderse. Los hipoglucemiantes, solamente algunos y bajo indicación médica. En estos no puedo ser muy específico porque obviamente, como les comento, depende del médico, depende del paciente. Los diuréticos sí se deben de suspender, súper importante. Perdón, porque muchas veces los pacientes no cuentan con una sonda vesical y justo en medio del procedimiento, señorita, me anda del baño. Joven, me pasa el pato. Y está en un momento tan delicado que no podemos mover al paciente. Entonces, este tipo de medicamentos sí se les pide que sean suspendidos siempre y cuando no cuenten con una sonda vesical. Los antiarrítmicos también deben ser suspendidos bajo indicación médica. No nos ha tocado hasta este momento que haya algún médico que diga que se suspende el antiarrítmico. Sin embargo, sí existirán algunas indicaciones. Los betabloqueadores no deben de suspenderse. Es algo que el paciente debe de tomar día con día sin que haya alguna complicación. Los antiagregantes plaquetarios, de igual manera, no deben suspenderse. Estos deben de seguirse tomando con el horario. Si les dice, es que a mí me toca a las 9 de la mañana y su intervención no va a ser a las 11, dénselo, no pasa nada. Con poca agua, agua natural, y eso es todo. ¿Qué pasa con los anticoagulantes cuando son pacientes, por ejemplo, de hospitalización? Muchas veces vienen con infusiones, con heparina. Este tipo de infusiones se suspenden hasta que el paciente ingresa con nosotros a la sala de hemodinamia. Antes no. ¿Ok? También que es importante, pacientes que les estén pasando enoxa, fondapariniox, todo eso, por lo menos una dosis previa antes del cateterismo se debe suspender. Es decir, el cateterismo va a ser mañana 5 de abril, entonces la inyección de fondapariniox se debe de suspender a las 22 horas. Ya no se le pasa la dosis en la mañana y tampoco la dosis de la noche. El expediente del paciente. La hoja frontal. ¿Realmente estamos considerando que es el paciente correcto? Yo ya le pregunté su nombre, realmente verifiqué en su brazalete de identificación que es el paciente correcto.
La hoja de continuidad de enfermería. ¿Qué hiciste? ¿Realmente lo hiciste bien? ¿Lo hiciste? ¿Lo anotaste? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si no contamos con esta hoja, nosotros ahí sí perdemos toda credibilidad de lo que hemos hecho durante el intervencionismo. Porque obviamente en esta hoja, pues nosotros anotamos si se le pasó tanto medio de contraste, cuánta solución se le pasó, obviamente las constantes vitales, si hubo alguna complicación, si se le pasó algún medicamento, llámese por ejemplo adrenalina, si iniciamos por ejemplo ciclos de RCP, si hubo un momento donde el paciente hizo un síndrome de no reflujo, etcétera, etcétera. La hoja de medicina y tratamiento, importante para que los médicos anoten todo aquello que nos pidieron que nosotros pasáramos al paciente o las indicaciones médicas propiamente visto. Las hojas de invasivos, se le puso un introductor número 6 en arteria radial derecha, se le colocó un introductor número 7 en femoral izquierda, por ejemplo, también si se le colocó el balón de contrapulsación, si se le colocó durante el mismo procedimiento algún electrodo de marcapasos transitorio, todo eso debemos tener con nosotros para justamente acreditar y aseverar todo lo que nosotros hicimos dentro de la sala de móvil. Grupo IRH. Aquí hay un poquito de discrepancia respecto a este tipo de circunstancias, porque obviamente un paciente que viene de urgencias, a la media hora no vamos a tener el resultado del grupo IRH, estamos de acuerdo. Sin embargo, en pacientes hospitalizados y en pacientes ambulatorios, previamente, un día antes se le tuvieron que haber hecho los laboratorios y contar con este tipo de información. En el hospital nosotros requerimos que coronariografías e incluso angioplastías deben de contar mínimo con 2 paquetes globulares por si llegase a existir alguna complicación. También nosotros en el área de hemodinámica y en el instituto manejamos esta hoja de valoración precateterismo, es decir, todos los pacientes que vayan a pasar, suponiendo el día 5 de abril, nosotros subimos, realizamos esta valoración precateterismo que como pueden ver, nosotros empezamos con el nombre del paciente, registro, fecha de nacimiento, preguntamos si tiene alguna alergia, el diagnóstico con el cual está presentado al servicio y las otras comorbilidades que presenta. Lo que se le plantea hacer, que en este caso es, por ejemplo, una angioplastía con colocación de stent, se le pregunta al paciente si cuenta con consentimiento informado, lo revisamos en el expediente, si ya lo firmó, si no, todo eso hay que estar al pendiente. Educación para la salud, es decir, que si ya se le comentó qué es el procedimiento, cómo se va a organizar, etcétera, etcétera. Y asimismo nosotros manejamos aquí mismo también los laboratorios. Si tiene la hemoglobina baja, alta, si cuenta, por ejemplo, aquí ya cuenta con grupo IRH, el valor de la glucosa, tiempos de coagulación, vemos cómo está la creatinina, súper importante para la hora de pasar el medio de contraste, también si la preparación física ya está lista. Esto es propiamente de un paciente hospitalizado. ¿Ok? Esta hoja no la manejamos en pacientes ambulatorios ni en pacientes de urgencias. Esto es meramente para pacientes hospitalizados. Aquí mismo también podemos ver si ya cuenta con paquetes globulares, si hay algún medicamento que debamos de, hay algún medicamento que tiene una continuidad, por ejemplo, como la aspirina, ¿no? De valorar si aquí podría, por ejemplo, poner si tiene alguna infusión con potasio, la infusión con heparina, si cuenta, por ejemplo, con levosimendan, con norepinefrina, etcétera, etcétera. La preparación física como tal, ¿qué pasa aquí? La tricotomía inguinal bilateral. Esto es muy importante porque recordemos que hay pacientes, tanto hombres como mujeres, que pueden contar con mucho vello. Entonces, es importante que como enfermería valoremos esta tricotomía. Muchas veces nada más se hace a nivel de las ingles y con eso es más que suficiente. Sin embargo, si nuestro paciente llegase a tener abundante vello hacia lo que es, por ejemplo, el pecho, las manos, lo que es la parte de la arteria radial, tanto radial como cubital, tendremos que hacer una tricotomía gentil justamente para retirar todo el vello y que no exista ninguna complicación posterior a la inserción de los dispositivos, este, en este caso, por ejemplo, el introductor. También es importante contar con un acceso venoso periférico permeable. Esto es muy importante y aquí creo que dentro de las instituciones que yo he visto varía un poco la elección de colocación del catéter.
Por lo general nosotros en cardiología lo que hacemos es dejar libre la zona proximal y distal de la muñeca o de la arteria radial, llámese derecha o izquierda. Normalmente todos nuestros pacientes de cateterismo van canalizados del lado izquierdo. ¿Por qué? Recordemos que al menos en el instituto el sitio de abordaje electivo por parte de los médicos es la arteria radial derecha. Entonces procuramos que el brazo derecho esté libre de cualquier situación para que los médicos puedan hacer la manipulación de todos los catéteres de manera más, pues sí, más simple, que no haya nada que, doctor, es que voy a tener que verificar que el acceso esté permeable porque ya no me pasa la solución y ahí tienes a uno levantando todos los campos, ya contaminó, ya tiraste, ya hiciste. Entonces, de preferencia, nosotros siempre ocupamos el brazo izquierdo y dejamos libre la zona proximal y distal de la muñeca. Que también es importante, sobre todo en los caballeros, cuando tienen un exceso de vello en el pecho y se prevé que sea un cateterismo complejo, se debe de dejar rasurada esta área, porque muchas veces existe el riesgo de que se perfore una arteria coronaria, que haya una disección, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer los códigos de ventana pericárdica, pues tendremos que dejar esta área preparada. La misma preparación contempla el retiro de la dentadura postiza por si en algún momento existiese la necesidad de colocarle algún tubo al paciente, pues no existe esta situación que no ha pasado en mi hospital, pero creo que en algunos sí, que a la hora de colocar el tubo, pues la dentadura postiza se va y eso genera una obstrucción en la vía aérea. El retiro de lentes de contacto y armazones. Esto, como les repito, pues habrá que considerar si el paciente se siente excluido a la hora de retirarle estos lentes, pues habrá que considerarlo porque muchas veces los lentes no son necesarios, los pacientes no están viendo las pantallas, más bien ellos están pues más bien pendientes de todo lo que sienten. Sin embargo, sí habría que considerar que a muchos de estos pacientes les incomoda porque su agudeza visual no es la óptima y entonces al retirárselos pues se sienten indefensos, incomunicados y eso genera tensión y obviamente ansiedad en los pacientes y ellos se empiezan a mover, ellos ya quieren empezar a ver, se mueven, levantan la mano, se tratan de parar de la mesa, etcétera, etcétera. Asimismo, también nos han tocado pacientes con ortoprótesis. Aquí sí a los pacientes se les pide de favor que a ellos sí se les tienen que retirar este tipo de dispositivos debido a que muchas veces nos llegan a jugar un poquito en contra debido a que los médicos a veces les piden a los pacientes que muevan las piernas hacia un lado o que por favor, por ejemplo, que el bracito derecho o izquierdo lo acomoden de cierta manera para que ellos puedan manipular de mejor manera los catéteres y este tipo de dispositivos pues llegan a entorpecer o muchas veces llegan a generar otras situaciones como que se caigan o contaminen el material de la mesa. Los cuidados de enfermería post-cateterismo cardíaco van a estar encaminados específicamente a una pronta recuperación del paciente para que se vuelvan a reincorporar a su vida cotidiana. Disminuir las posibles complicaciones post-cateterismo que vamos a ver a continuación y asimismo el tiempo de estancia hospitalaria y obviamente los costos. Comunicación. Cuando los pacientes salen de la sala de intervencionismo, lo primero que te empiezan a preguntar es, ¿estoy bien? ¿Hoy puedo viajar? ¿Hoy me voy a ir a mi casa? ¿Ya me puedo tomar mis medicamentos? ¿Voy a estar todo el tiempo en la cama? ¿Ya puedo hacer ejercicio? ¿Le avisaron a mi familiar? O sea, empiezan con una serie de cuestionamientos que al final no es que no podamos contestarles, sino que obviamente esto aminora su ansiedad y son más cooperativos con nosotros. Nosotros debemos ser honestos al respecto de todas estas situaciones. Si fue una angioplastía de bajo riesgo, donde no hubo complicaciones, eh, se ve todo aparentemente bien, claro que sí, vamos a mantenerlo con nosotros un par de horas. Si no hay alguna complicación de sangrado, que le duele mucho el brazo, le vamos a tomar un electrocardiograma para ver que no vuelva
aparecer ese dolor en el pecho, con mucho gusto va a poder viajar, pero eso, denos vamos a hacerlo vigilando unas cuantas horas y después valoraremos si se puede ir a casa. Se puede tomar sus medicamentos, vamos a valorarlo, de un momento, déjeme checarlo, qué medicamentos toma, los trae, no, vamos a conseguirlos. Ok. Voy a estar todo el tiempo en la cama. Nosotros en la unidad de hemodinamia de aquí del instituto tenemos una área que se llama ambulatorios, donde son unos tipos reposets, donde nosotros, una vez terminado el procedimiento, subimos a los pacientes, están siendo monitorizados todo este tiempo, se les toma un electrocardiograma, se les hace valoraciones continuas del brazalete neumático, o si es que se le colocó algún dispositivo por vía femoral, se están vigilando constantemente. Si no hay ninguna complicación, el paciente se va a poder retirar ese mismo. En la parte del ejercicio habrá que también que ser honestos de cuanto a la limitación del movimiento, si va llegando a casa ya va a poder hacer su vida normal, habrá que tener limitaciones respecto a esto, quizá no va a poder cargar, jalar o recargarse durante los siguientes 7 días, pero ya va a poder hacer uso de su muñeca, es decir, nosotros por lo menos dentro de este momento en el área de recuperación les pedimos que sí, van a estar en cama, que no se pueden parar, que si necesitan algo, que con mucho gusto los podemos atender. Asimismo, el movimiento de la mano o pierna. Dependiendo del acceso por el cual los médicos hayan abordado al paciente, será el miembro que nosotros tendremos que estar vigilando y cuidando de que no realice movimientos que requieren algún tipo de esfuerzo. Asimismo, ellos no se pueden parar a caminar dentro del área de hemodinamia. La valoración neurovascular distal del sitio de abordaje. Eso es muy importante porque muchas veces, incluso estando dentro de la sala o después, cuando ya pasan al área de recuperación, vemos que el paciente está sangrando del sitio de abordaje. Entonces, ¿qué está pasando? Está bien colocado el brazalete, está correctamente insuflado, se desplazó porque el paciente hizo un movimiento que no debía. Tendremos que ver todo este tipo de situaciones. Estará muy apretado el catete, el brazalete neumático. ¿Qué está pasando? Entonces es por eso que enfermería aquí tiene la completa responsabilidad de valorar antes de que el paciente salga de sala y después de que salga de sala esa valoración distal del sitio de abordaje. En cuanto a la temperatura, ver la sensibilidad del miembro, estén presentes los pulsos, el llenado capilar. Recordemos que este tipo de brazaletes neumáticos llegan a insuflarse en un promedio mayor de 10 centímetros de presión de aire. Entonces el paciente puede decirles, es que está muy apretado, me está hormigueando la mano, y dicen, bueno, ¿cómo voy a valorar si realmente la temperatura es porque está muy apretado o porque ya hay deterioro en cuanto a la perfusión de ese miembro? Entonces yo lo que puedo recomendarles a ustedes es que utilicen la pulsioximetría. Colocan su saturómetro, ven que tenga curva. Si no tiene curva, quiere decir que ese dispositivo de compresión está sumamente apretado y que ya estamos teniendo compromiso vascular. Entonces, enfermería debe de enfocarse a esta valoración, llámese un abordaje radial o femoral. ¿Qué pasa con la limitación al movimiento? Si el paciente, nosotros no le hacemos esta aclaración, oiga, usted no puede doblar la mano, no puede muñequear, no se puede recargar, no puede jalar, no puede con la mano, no puede alzar la pierna, no se puede sentar, no se puede recargar en la pierna donde lo abordan. ¿Qué pasa? Aumenta el riesgo de sangrar. El riesgo de hematoma se exacerba como podemos ver en la imagen. Y muchas veces, posterior al cateterismo, si fue un intervencionismo complejo, los médicos llegan a dejar eh, el introductor a nivel femoral. Entonces, si el paciente eleva la pierna, se sienta o se mueve de una manera que no, empezamos con el desgarro de la arteria femoral. Esto es sumamente importante, no común, pero llega a pasar. En este caso, como podemos nosotros ver en la imagen superior derecha, está un hematoma femoral. Este hematoma no estaba. Este fue de una paciente que tuvo una CTP compleja,
donde la arteria radial derecha estaba muy, muy pequeña, no pasaban los catéteres que se requerían para realizar la angioplastía. Por tal motivo se decide utilizar lo que era el acceso femoral para utilizar catéteres de mayor calibre. Se utiliza esta pierna, sin embargo, la compresión propia de los médicos, el material y el movimiento de la paciente exacerbaron este tipo de hematomas. Yo no digo que no exista, puede ser pequeño, al final hay una lesión vascular, ¿no? Se perfora la arteria, pero no debe de exacerbarse hasta este tipo de hematomas donde nosotros ya tenemos que tener cuidado porque tenemos que delimitar el hematoma para saber si se está reabsorbiendo, para saber si está incrementando, todo este tipo de circunstancias, enfermería debe estar al pendiente. ¿Qué pasa? El cuidado ante un hematoma de este tipo a nivel femoral o radial, ¿qué debe de pasar? Nosotros debemos aplicar presión manual sobre el sitio de punción. Esto es, ya sea los médicos o enfermería, nos colocamos unos guantes y hacemos una compresión gentil, viendo que obviamente no haya pérdida propiamente de la vasculatura hacia nivel distal. Aplicar presión con ayuda de un compresor mecánico. Este tipo de compresores mecánicos ya casi están en desuso, sin embargo, dentro del hospital sí los tenemos. Se coloca un disco y este disco que se ve aquí en la parte inferior derecha, que es como de transparente, este disco va colocado exactamente sobre el sitio de abordaje, es decir, sobre aquí se ve el punto con, ha de haber sido seda, yo creo. Se pone en ese momento una gasita, se hace la compresión, ahora sí que se le va girando para que este disco baje y haga la compresión necesaria. Si el paciente se sigue moviendo, obviamente no va a ser lo suficiente la aplicación de este tipo de compresión mecánica o manual. La utilización de material como el Tensoplast también nos ayuda a tener una compresión un poco más firme sobre el área de punción. Sin embargo, una vez que nosotros ya detectamos el hematoma, este se debe de delimitar, anotar en la hoja de enfermería o avisar a nuestro superior, en este caso nuestro jefe, decirle que él tiene estas características el hematoma, que nosotros ya lo delimitamos, que hay que estarlo vigilando. Sin embargo, se le va a colocar, por ejemplo, un vendaje compresivo con el Tensoplast o que el médico o nosotros ya dimos una compresión de alrededor de 20 minutos, de 30 minutos. Todo este tipo de circunstancias deben ir anotadas o tienen que estar reflejadas en la hoja de enfermería, porque si no, obviamente, entonces decimos que enfermería nunca estuvo al cuidado, nunca vio el crecimiento de este hematoma o la aparición del propio. Como pueden ver, es algo pues realmente común, tanto en personas mayores como en niños. Esto es muy importante, siempre estarlo notificando. Como pueden ver en la parte superior también derecha, están realizando una compresión manual propiamente sobre la arteria. Entonces, lo ideal es hacerlo con ambas manos. Ajá. Un médico es el que está comprimiendo y nosotros como enfermería podemos estar corroborando que tengamos una buena perfusión o si ya está cambiando la coloración de la pierna, si ya se enfrió el miembro, etcétera, etcétera, y tengamos que decirle al doctor que entonces a lo mejor tendrá que comprimir un poco con menos fuerza para que no haya alguna complicación a nivel distal de ese miembro. En niños es un poco más gentil, con 2 dedos, haciendo compresión continua, firme en el área de punción, será más que suficiente. Sin embargo, si se ve que este hematoma sigue creciendo, entonces habrá que delimitarlo y tomar otras medidas. De medicación post-intervencionismo, esto es cuando se realiza, por ejemplo, una angioplastía o una propia coronariografía. Si los pacientes se saben que ya han utilizado stents o que ya le han colocado stents previamente, pues ellos ya tienen un tratamiento que no va a cambiar, ¿no? O sea, los integrantes plaquetarios, etcétera, etcétera. Pero si el paciente es de reciente aparición y se le acaba de colocar un stent, como el que se llama en la imagen, pues entonces habrá que explicarle que va a haber una nueva adhesión de medicamentos a su tratamiento, los cuales no debe de dejar, no debe de tomar doble vez. Ah, es que, ¿sabe qué? Se me olvidó hoy en la mañana tomarme mi clopidogrel, pero en la noche me tomo 2, porque como no me tomé el de la mañana, mejor en la noche me tomo 2. No,
tache. Hay que ser muy persuasivos en cuanto a la propia adhesión del medicamento a su nueva vida. Es decir, no se puede tomar doble dosis, no puede dejar el medicamento. Si tiene alguna situación de urgencia, por favor regrese aquí con nosotros. Si el medicamento que le estamos dando le genera algún tipo de rash, entonces por favor tendrá que asistir con nosotros para ver si hay alguna modificación con el tratamiento. No previamente con la enfermería, pero sí al servicio de urgencias. Y justamente aquí también es muy importante que sigan los horarios de su tratamiento médico. Muchas veces dicen, pues es que en el hospital me lo estaban dando a las 3 de la mañana, entonces yo me levanto a las 3 de la mañana para tomar mi medicamento. No, o sea, trátelo de ajustarlos a su vida diaria. Si usted se levanta a las 8, tómeselo a las 8. Si se duerme a las 10, tómeselo a las 10. Todo ese tipo de circunstancias, créanlo o no, sí generan ese vínculo de confianza entre ustedes, personal de enfermería, como con el paciente, y pueden asegurar que obviamente la propia educación sea efectiva para la hora de que ellos no cumplan con ese tipo de circunstancias, sean honestos y digan, ¿sabe qué? La verdad, pues no me tomo los medicamentos, me los tomo a destiempo, gusta, me los tomo cuando me siento mal, ¿no? O la persona que te dice, lo voy a hacer porque pues es mi vida, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer un tiempito para que nosotros hablemos con el médico, con el paciente y con el, sobre todo con el cuidador primario, si es que se le van a agregar nuevos medicamentos a su tratamiento. La educación para la salud, pues propiamente es explicar la limitación del movimiento que como ya les hablé, las recomendaciones ante el posible aparición del dolor en el sitio de abordaje, los signos y síntomas de alarma, las enseñanzas, la propia enseñanza de los signos de alarma post-cateterismo cardíaco, ¿no? Que cuando se vayan a casa vean que crece una bolita justamente en el sitio de abordaje, eso no es normal y tienen que regresar con nosotros que sangre después de que se fueron del hospital, que empiecen con dolor torácico en el pecho. Todo este tipo de circunstancias hay que ser bien claros con los pacientes y el cuidador primario para que cuando exista algún tipo de signo de alarma regresen al área de urgencias. La importancia del apego al tratamiento farmacológico, 100%, hemos visto que esto sí genera un impacto muy importante porque los pacientes regresan cada vez menos. Es decir, un paciente que tiene una buena adhesión al tratamiento médico y que incorpora a su vida, obviamente, hábitos saludables, pues posterior a este tipo de intervencionismos, pues tienen una mejor calidad de vida. Entonces, sí hay que hacer hincapié en esta situación porque muchas veces los pacientes, aunque les haya pasado lo que les haya pasado, dicen, yo me sigo tomando mi coca, no me importa, no me cuido, salen del cateterismo, se van a casa y al otro día los vamos regresando a urgencias porque ya traen el hematoma enorme en el brazo que obviamente ya les impide la movilización o incluso nos han tocado pacientes que se dejan días, regresan con nosotros porque esa abuela obviamente ya está toda indurada y cuando hacemos el rastreo a través de eco, pues se ve que la arteria pues ya no tiene flujo, ¿no? Entonces ya empieza a haber limitación del movimiento de la mano, ya la mano ya no tiene los pulsos, ya no es el mismo llenado distal, etcétera, etcétera. Las referencias bibliográficas que les dejo, digo hay muchas, pero estas son algunas de ellas, y pues no tengo más por agregar a ustedes si tienen alguna duda. Esta es mi página de contenido que subo de educativo para todos ustedes. También tengo algunos casos